Buenos días, soy Jaime, estoy cursando cuarto de la ESO en el Colegio Reina Sofía y estoy aquí en el Ayuntamiento de esta semana del 4 al 8 de abril realizando una práctica y voy a hacerle una entrevista a nuestro alcalde Pedro José Sánchez. Para empezar, me gustaría que nos hiciese una pequeña introducción de cómo llegaste a la vida política. Pues mira, Jaime, fue realmente una concatenación de hechos que poco a poco me fueron introduciendo en la política prácticamente sin pensarlo, que no sin quererlo. Ya en 2015, tanto yo como otros compañeros, entre los que está, por ejemplo, Justo Cánovas, que ahora va a ser nuestro nuevo concejal, como eran las primeras elecciones municipales en las que teníamos derecho a voto, empezamos a interesarnos de alguna manera por la política local, que hasta el momento, lógicamente, pues no habíamos tenido ningún tipo de interés. Entonces, pues conociendo a los candidatos, los partidos y tal, llegamos a acercarnos mucho, teniendo nosotros ideas de izquierda, a Juan José Cánovas. Entonces, a partir de ahí sí que empezó una relación de trato bastante buena con él y parte del equipo, pero sin que nos introdujéramos directamente en la candidatura. Pero es ya en 2019, a principios de enero, cuando se está formando el nuevo proyecto para esta legislatura, cuando el propio Juan José, como candidato de Ganar Total Izquierda Unida, pues nos llama a una serie de personas no a formar parte de la lista como tal, pero sí que a colaborar con el proyecto, con el programa y con una serie de cosas. Y entonces, en aquel entonces, además de con gente como Justo, contó conmigo. Y así empezamos pues a acudir a las reuniones, a formar un poco lo que es el programa electoral y tal, y ya pues a pocos días de las elecciones, pues en este caso pues decidieron ponerme el número 4 en la lista, y así pues después de las elecciones, el resultado de decidir, bueno, de ser la lista más votada, estaba claro que íbamos a gobernar, se intentó el pacto con el PSOE, finalmente no hubo acuerdo. Y cuando nos vemos abocados a gobernar en solitario, pues lógicamente pues ya sí que la dedicación política tenía que ser total. Entonces fue una sucesión de cosas que yo por una parte pues quería colaborar con el proyecto de Ganar Totana, pero no imaginaba en el momento en que dije sí, que pues ni mucho menos que iba a terminar de concejal con competencia absoluta y con una serie de responsabilidades bastante duras. Y bueno, pues por los hechos recientes, pues mucho menos íbamos a esperar esto. ¿Y cómo te sentiste cuando sabías que ibas a ser alcalde de este municipio? Pues muy mal, porque, y lo contextualizo, esos días que además la legislación dice que cuando fallece un alcalde hay un límite máximo de 10 días para elegir a uno nuevo, pues esos días era imposible disociar el dolor de todo lo que estaba pasando, ¿no? Al final Juan José era una persona muy importante para nosotros, incluso conociéndolo de tan poco tiempo, porque al final estamos hablando de algunos años, hablando por mi experiencia particular, era una persona que al final había ejercido en muchos aspectos como un segundo padre, y lo digo al margen de la vida política y de estar aquí y tratar temas municipales, ¿no? Sino luego en asuntos externos a todo esto, más personales, más afectivos, y cuando una persona que te hace tanta falta se va, pues es muy doloroso y no lo supera en 10 días, ¿no? Entonces sí que sabíamos que teníamos que continuar, estábamos obligados a ello. Yo de alguna manera podía olerme que parte de las miradas iban a ir hacia mí, pero en aquel momento era un plato de muy mal gusto, porque es imposible separarlo del hecho de la muerte de Juan José. Y habiendo estudiado arquitectura, ¿por qué al final decidiste dedicarte a la vida pública? Bueno, yo realmente no he decidido dedicarme a la vida pública. Yo realmente lo que espero de mí mismo es en algún momento pues apartarme un poco de esto y dedicarme plenamente a la arquitectura y a realmente esas cosas que me dan vidilla o me apasionan, ¿no? No quiero que se me malinterprete, porque sí que me gusta lo que hago y me gusta
tener la sensación o por lo menos la idea de que intento hacer el bien para mi pueblo y en algunas cosas o en bastantes cosas lo conseguimos. Pero realmente yo, ya te digo, yo empecé a colaborar con la lista de Izquierda Unida, de Ganar Totana, por aportar temas de urbanismo, de arquitectura, de lo que yo pudiera saber, pero sin tener la perspectiva de que yo ni iba a ser concejal, ni mucho menos ahora me iba a ver abocado a ser alcalde. Entonces, llegado el momento, y además yo creo que en esto podemos tener bastante confianza porque tenemos gente muy capacitada detrás de nosotros. Nosotros se nos dice que somos los más jóvenes, pero hay aún gente más joven en la lista que será el futuro de esta candidatura. Entonces, pues llegado el momento, cuando las cosas se asienten y realmente sepamos que podemos dar el testigo, a mí me gustaría apartarme de la vida pública, porque bueno, al final también está toda la vida por delante y me gustaría pues dedicarme a mi propio cometido, ¿no? A ver, este tema es un poco más privado, pero también es interesante, y me gustaría que nos dijese respecto a tu familia, ¿qué piensan sobre tus ideales políticos? Pues bueno, hemos tenido siempre una condición de respeto en mi familia bastante buena en el tema de las ideas políticas, porque resumiéndolo mucho, por ejemplo, mis padres tienen una ideología muy de derecha y, por ejemplo, mi hermano Juan y yo tenemos una idea más de izquierda, ¿no? Pero la verdad es que siempre nos hemos respetado y al final todo se entiende bajo el molde en el que te educas y en el que te crías, ¿no? Al final, pues todas las ideas o muchos conceptos que tienes y construyen tu ideología vienen de algo. Esto lo digo por mis padres y también por nosotros, porque nacemos en una época en la que al final mediáticamente lo que se ve es la corrupción, un descrédito al sistema económico, entonces a partir de ahí uno se va informando y va generando su propia idea, ¿no? Porque de entrada, pues nosotros de jóvenes, uno tiene la idea o la ideología que tiene pues, sus padres o su entorno más cercano, con lo cual se podría decir, en ese sentido, que éramos más de derecha, pero cuando uno va intentando descubrir el mundo por su cuenta, que eso es un proceso que nunca termina, es decir, nunca puedes decir que tienes una idea fija porque siempre te queda mucho por aprender y por descubrir y bueno, hago mío esa condición. Entonces pues ya vas descubriendo y vas formando tu idea y de alguna manera pues nosotros nos quedamos un poco más a la izquierda, de apoyo al trabajador, de redistribución de la riqueza y todos esos conceptos, ¿no? Pero no siempre ha sido muy cordial y además mis padres están contentos de alguna manera, incluso aunque entre comillas no fuera su partido primero, de que estuviéramos con Juan José y sobre todo de lo que de alguna manera se ha afrontado estos años, los 4 años anteriores en coalición con el Partido Socialista y ahora en solitario, pues para intentar que una situación que era realmente crítica de UCI para el municipio de Totana, pues poco a poco con trabajo se intente y se vaya revirtiendo. Entonces podemos decir que tus padres están contentos con que te estés dedicando a esto ahora mismo, que seas el alcalde de Totana. Sí, bueno, mis padres están orgullosos de todo lo que hacemos sus hijos, es decir, al final están orgullosos de mi hermana Loli, de mi hermano Basi, de mi hermano Juanda y también de mí, pero no ninguno con un sentido especial, ¿no? Cada uno al final, yo creo que lo que nos han enseñado, el mejor valor que nos han enseñado nuestros padres es a ser independientes y a intentar hacer el bien allá donde estemos, entonces sobre todo a ser buenas personas y personas sobre todo independientes que si se tienen que buscar la vida se la busquen. Entonces yo creo que ese es el motivo de orgullo que pueden tener mis padres respecto a nosotros. Luego, la gente os ve luego debatiendo en los plenos y aparentemente parece que no os lleváis muy bien. Y a mí eso me genera cierto interés a saber si esto es verdad. Así que me gustaría, si podrías decirnos por lo menos, en tu caso, ¿cuál es tu relación tanto a nivel político como a nivel personal con la oposición? Bueno, esto es muy fácil de contestar. A nivel político es obvio que tenemos ideas distintas, entonces muchas veces tenemos que defender cosas que son contrarias entre sí. Entonces es muy difícil entenderse en ese campo, ¿no? Yo puedo estar defendiendo un modelo de gestión económica que puede ser totalmente distinto al de la bancada de la derecha, o yo puedo estar defendiendo que creo que el CTA tiene que ser el museo del que parta Totana
y otros partidos, en general la oposición, puede defender que el CTA no es el adecuado, ¿no? Entonces siempre hay conceptos en los que vamos a chocar, pero necesariamente tenemos que chocar, y al final sí que tenemos que defender los argumentos con firmeza, que no con pelea, aunque muchas veces pues al final se cruza esa línea. Pero luego en el terreno personal yo te diría que yo personalmente no me llevo mal con nadie de la oposición, porque hay que saber separar en cierta manera lo político de lo personal. Es decir, tú no puedes condenar a una persona por tener una idea diferente a las tuyas. La puedes condenar por sus acciones personales o pedirle responsabilidades por sus acciones personales, pero por tener una idea distinta a las tuyas no tienes por qué llevarte mal. Lo podríamos llevar al terreno de otros aspectos, ¿no? Es decir, si yo soy del Madrid y tú eres del Barça, pues ya nos tenemos que llevar mal. Oye, no tiene por qué. Aquí vamos a tener ideas diferentes, pero luego en otras cosas podemos coincidir. O si eres del Betis o del Sevilla. Entonces, yo te diría que tengo bastante buenas relaciones. Más, en los plenos sí que necesariamente tenemos que debatir con firmeza nuestras ideas, y tenemos ideas distintas en muchos aspectos, por eso somos partidos distintos al fin y al cabo. Pero luego en lo personal pues siempre tratamos de tener un trato cordial, porque si ese trato cordial se rompe y se pierden las formas personales, aunque nos crucemos acusaciones, y sobre todo por ejemplo estos días lo habrás visto, el trato personal siempre tiene que estar ahí, porque hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo y tenemos que colaborar. Entonces si nos llevamos lo personal a lo político, es muy difícil que se puedan conseguir buenos acuerdos para total. Y ya para ir dando por finalizado este apartado sobre un poco más tu vida personal, ¿nos podrías hablar un poco de tu hobby y si lo puedes compaginar bien con la vida política? Bueno, voy a contestar primero a lo segundo. Es muy difícil, porque al final la vida pública tiene una serie de obligaciones que sobre todo te condicionan en el tiempo, ¿no? O sea, ya no es solo, por ejemplo, la obligación más administrativa y de gestión, que por supuesto pues por las mañanas, cuando coincide con el horario laboral de los trabajadores municipales, tienes que estar aquí para hablar con uno, hablar con otro, mantener reuniones, dar directrices, sino también luego en horario de tarde, pues bueno, al final, y fíjate, los actos que vienen ahora de Semana Santa lo verán, ¿no? Hay una serie pues, de actos, de procesiones, de inauguraciones, de exposiciones en las que los representantes públicos tenemos que estar, pero porque nosotros representamos a todo el pueblo de Totana y tenemos que estar presentes en esos actos. Entonces, al final la agenda se trastoca mucho, ¿no? Yo te diría ya que los últimos años, al final he hecho un poco más humilde en mis hobbies. Antes me gustaba mucho la orientación, me gustaban también los rompecabezas, hacer maquetas, también por deformación profesional, la lectura. Pero lectura además densa y esta que lees una página y te fríe, porque a mí me gusta mucho leer de filosofía, de teoría política y de muchas de esas cosas. Y al final ya, pues sobre todo con el cargo de alcaldía ahora, yo ceño mi hobby a pasar un tiempo haciendo senderismo por la sierra, hacer alguna pequeña escapada y leer algún libro, pero de novelas, algo que sea ligero. Y ahora sí, para terminar este apartado, ¿tienes tiempo libre suficiente como para dedicarle a tu familia o a salir con tus amigos? Te diría que sí que tengo tiempo, pero no todo el que me gustaría, lógicamente, pero bueno, esto no es una condición que tiene ser alcalde. Hay mucha gente que de lunes a sábado trabaja 10 horas al día y al final el tiempo que le queda para la familia es el domingo, el fin de semana, o esa hora o 2 horas de ver la tele después de cenas por las noches, ¿no? Entonces pues es una tristeza, ¿no? Porque viviendo en un mundo que tiene tantos recursos y tanta riqueza, aún la mayoría de personas se ven abocadas a eso, ¿no? A dedicar la gran mayoría de su vida a trabajar y a producir y a recibir una compensación por ese trabajo que es inferior a lo que realmente producen. Pero bueno, sin entrar en ese tema, pues sí, yo sí que, además me lo tomo como una obligación, porque al final de ello también depende el equilibrio en la salud mental, ¿no? Tú tienes que tener tu tiempo de despejarte, tu tiempo para dedicarlo a tu familia, que en este caso, bueno, mi familia es, bueno, aparte de mi padre, mi madre
y todo eso pues es mi novia y mis 2 perros, es la familia que tengo, pero siempre tienes que fijarte en tu calendario pues esos momentos para compartirlos, porque si no pues esto lo puedes hacer infinito y al final tú también tienes que tener tu vida privada y tu vida pública y compaginar las dos de buena manera. Perfecto. Me voy a meter ahora en un apartado más político, así que perdóname si leo un poco de más, pero como hay palabras más técnicas Estás disculpado. Me imagino que estás enterado sobre el proyecto de diagnóstico local participativo que se está realizando sobre las personas más vulnerables, tanto en el casco urbano como en las pedanías, empresas, etcétera, y tanto como pueden ser ancianos o extranjeros del municipio de Totana. El lunes tuvo lugar una reunión en la cual se hicieron varias propuestas y una de estas fue que el ayuntamiento diese una serie de subvenciones a entidades públicas o empresas para intentar mejorar esta situación. Que me gustaría que nos dijeses qué te parece y si la llevaría a cabo. Bueno, pues en primer lugar, creo que el diagnóstico local participativo que se está realizando en Totana nos va a dar todas las directrices de cómo tiene que ser el desarrollo futuro del municipio en los próximos 20 o 30 años, porque fíjate, una de las cosas que se arroja ahí es bastante aceptada en el diagnóstico, no sé si luego en la forma y en la ejecución, y es la de que efectivamente ahora mismo Totana tiene diferentes comunidades con diferentes necesidades, ¿no? Entonces tenemos una población que cada vez envejece más, de una población anciana que necesita una serie de características en su ciudad para que puedan funcionar en el día a día, y realmente a día de hoy pues se tienen bastantes dificultades, y lo mismo podemos extrapolarlo a la población extranjera con unas necesidades diferentes. Entonces sí, quizá una de las maneras que tendría el ayuntamiento, como lo tiene en tantas cosas, porque al final hay mucho tejido asociativo que sí que recibe una subvención municipal, pero probablemente hay políticas de incentivo y de impulso a la cohesión de estas comunidades o a atender las necesidades, por ejemplo, de la población más mayor, que tendrían que verse motorizadas por alguna asociación o algún colectivo que ponga propuestas concretas sobre la mesa, y que por supuesto el ayuntamiento esté ahí aportando en la medida de las posibilidades económicamente para que se lleven a cabo. Un ejemplo muy claro: al final, si tendemos una población que envejece y muchas personas mayores no se pueden desplazar en su vehículo y tienen que ir a hacer una gestión al banco, a la panadería y tal, pues lo que necesitan para moverse son 2 cosas. Primero, que puedan ir cómodamente por la calle, con lo cual necesitamos aceras más anchas, y también, que esto es una cosa en la que me fijé yo yendo de viaje con mis padres a Córdoba, pero es muy importante, o sea, los bancos son el medio de transporte más importante que puede tener una ciudad. Es decir, el que haya un banco cada 100-200 metros a las personas mayores les permite moverse de un sitio a otro que esté a mucha distancia, porque pueden hacer esos pequeños descansos que necesita su cuerpo para ir desplazándose. Si no lo hay, es muy difícil que una persona mayor se pueda mover de un lado a otro. Perfecto. Y como usted sabrá, los partidos políticos realizan una serie de propuestas en sus programas electorales, y me gustaría saber a rasgos generales qué grado de cumplimiento tienen estos políticos y cuánto está teniendo usted. Pues mira, realmente yo lo pondría más en la candidatura, porque al final, si yo estoy aquí es porque por desgracia no puede estar Juan José, pero de nuestro programa electoral, repasándolo lo vamos repasando siempre poco a poco, hay muchos aspectos que nosotros estamos contentos de que se hayan podido cumplir, porque incluso de ellos han dependido, o sea, nosotros estamos condicionados porque al final somos un gobierno en minoría. Las decisiones importantes, tales como los presupuestos y las grandes inversiones, no las decidimos nosotros, sino que las decide el Pleno, y aún así pues hay cosas que sí que consideramos que se han cumplido. Es decir, estamos invirtiendo más en la red de agua y saneamiento, se está continuando pues con la amortización de la deuda económica gracias a los planes de ajuste y al acogimiento de los fondos de ordenación, y sí que estamos haciendo una serie de inversiones en material deportivo, también en materia de centros culturales y sociales, que nosotros consideramos muy importantes. También hay algunas medidas de movilidad que hemos podido llevar a cabo, pero como os digo, todo siempre está condicionado a la situación. Uno de los objetivos que también teníamos era intentar
desarrollar una variante que conectara el camino de San José con el Cañico. Eso finalmente lo pudimos llevar a cabo, crear aparcamientos disuasorios, otra de las cosas que se está haciendo, pero luego hay otros puntos del programa que no dependen de nosotros y por supuesto están sin cumplir, es decir, la aprobación definitiva del plan general, que al final depende del visto bueno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por ejemplo, la musealización del Centro Tecnológico de Artesanía es algo que pues nosotros dentro de nuestra minoría tampoco podemos llevar a cabo, y hay muchas cosas que realmente dependieran de tener una mayoría, o por lo menos una mayoría de ideas, que no fuese una mayoría de un grupo político, pero que por desgracia no se han podido llevar a cabo todavía. Pero sí que poco a poco intentamos y vamos cumpliendo con gran parte de lo que tiene nuestro programa. Vale, y respecto al ocio en Totana para los jóvenes, ya que usted también es joven, creo que no tenemos la misma disponibilidad que la gente mayor de edad o la misma que puede haber en Lorca o en Murcia. ¿Ha pensado usted en establecer algún servicio o espacio más para el ocio? Bueno, hay un espacio pendiente y aquí hemos coincidido con más fuerzas políticas, que es el adaptar el sótano en la Munera y Abadía, que es la pequeña biblioteca que hay encima del Instituto Juan de la Cierva. Entonces, pues sí que antes de la pandemia se pusieron en marcha varios programas. Por ejemplo, surgió la plataforma de la juventud, que se hizo cargo de la propia biblioteca. Se buscó intentar adaptar ese sótano, que ya de hecho tenemos un proyecto técnico para poder ejecutarlo este año y adecuar el sótano para que sea un espacio de encuentro juvenil. Y luego hay otras asociaciones con las que colaboramos, como Ministros del Aire, como el Algarrobo, que por ejemplo tiene el espacio autogestional La Incubadora, que en los últimos 2 meses ha vuelto a impulsarse después de la pandemia. Pero sí que todavía hay pendiente hacer una política juvenil o dedicada a la juventud mucho más ambiciosa de la que se ha hecho hasta ahora. Sí que dependemos al final de los recursos y de otro tipo de cosas, pero si ponemos el enfoque hacia la juventud, pues hay muchas más cosas de las que se pueden hacer todavía. Además de eso, ¿de cuánto presupuesto dispondría el ayuntamiento para realizar ese proyecto y cuánto tiempo y dinero realmente costaría edificarlo? Bueno, mira, te pongo un ejemplo. El readaptar el sótano de la Sala Munera y Abadía lo hemos presupuestado de una forma básica en unos 58.000 euros, si no me equivoco. Entonces esta es una acción que sí que está valorada y que sí se puede realizar. Luego habría que pensar, pues, por ejemplo, otra cosa que sí que nosotros queremos buscar el realizarla, es el adaptar de nuevo la edificación que está a medio terminar del Centro Social de San José. Es decir, otro edificio de unos 300 metros cuadrados que no solo a ese barrio, sino también a cualquier ciudadano totana que quisiera utilizarlo, pues le dará una vida y una serie de características. Entonces, la terminación de este edificio, que además hay una partida presupuestaria dedicada a ello desde el año 2011, estaríamos hablando de unos 252.000 euros. Al final son cantidades muy grandes y claro, se pueden hacer poco a poco y siempre y cuando anteriormente a tener disponible esa cantidad económica se vaya haciendo un trabajo desde la hacienda local de bastante responsabilidad y bastante austeridad. Vale, y ahora, sobre la limpieza en Totana. Sí. Yo vivo por la zona de la Ramblica. No sé si sabe de un espacio que hay por ahí que se llama el Monte de Greda, Sí. más conocido como Las Vegas por los jóvenes. Sí. Por donde ahora mismo se suele usar para hacer botellones y eso se termina dejando todo muy sucio, hecho un asco, lleno de plástico y cristales rotos. Y por esa misma zona mucha gente saca a pasear sus mascotas y en más de una ocasión se ha podido ver que las mascotas han ingerido algún plástico o algún producto que no es bueno para su salud o se han cortado con cristales. Y si me gustaría que dijese si ha pensado en alguna forma de evitar que esto pase o... Sí, bueno, de hecho el Monte de Gredas es una zona que además es bastante problemática por su propia morfología, porque al final es una zona que queda levantada de la calle y que es muy propicia a lo que dice, a que se formen botellones, porque es una zona que es muy difícil de vigilar, salvo que pueda ir un agente todos los días a ver lo que está ocurriendo.
Entonces, en la zona del Monte de Gredas, pero no solo en la del Monte de Gredas, sino también en la franja que hay junto a la carretera que conecta con el Juan de la Cierva, ahí hay un proyecto en marcha, que es el proyecto del Bosque Ela, que estamos dándole forma este año para que esa zona, de alguna manera, se reconvierta en un espacio que sea de uso vecinal y que a través de eso se eliminen pues estos usos de botellones y de otras cosas, porque el Monte de Gredas pues siempre se ha quedado como un espacio que no era utilizado por la gente, ¿no?, de Totana, sino que era una cosa ahí abandonada, con sus matas, a la que se subía a hacer botellón y había desperfecto. Precisamente hace 2 o 3 meses se hizo una limpieza y se quitaron todos los arbustos y toda la suciedad que había en todo el monte, se invirtió bastante dinero en eso, se hizo un acceso con zahorra hacia una parte del monte para intentar empezar a dar pasos con esto del Bosque Ela, se hormigonó la rampa que da acceso al Monte Greda y se están haciendo una serie de actuaciones dentro de nuestra disponibilidad económica, para intentar que esa zona cambie de cariz, que no sea un sitio abandonado del pueblo, sino que se convierta en un jardín en el que tú puedas no solo pasear a tu mascota, sino que la asociación de ella pueda plantar árboles y se convierta en un espacio de recreo y de ocio para el vecindario. Estamos dando pasos en ese sentido, ya que llevaba ya muchos años sin proyectarse nada en el Monte de Greda, pero claro, pues nos vamos encontrando todavía esos pequeños problemas de botellones y de mal uso del espacio, pero sí que estamos trabajando para que no solo la limpieza y todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy, para que en el futuro pues ya se convierta en un espacio consolidado con otro tipo de uso. Perfecto. Y ya que estamos con la limpieza, me gustaría preguntar sobre esta misma en las calles de Totana. No sé si usted sabrá, pero estamos en una de las épocas donde Totana está más sucia, desgraciadamente. Y me gustaría saber si tiene algo pensado para solucionar esto, algo como contratar más personal o comprar más material y mejor, etc. Bueno, aquí la fórmula realmente, cuando hablamos de limpieza, es muy sencilla. Si hay 2 maneras de afrontar la limpieza en el municipio de Totana. Podemos hacerlo desde el punto de vista de decir, bueno, mantenemos nuestras mismas costumbres como ciudadanos y a cambio contratamos más personal, más maquinaria y por tanto pagamos más por el servicio de limpieza, es decir, pagamos más impuestos porque estamos contratando más personal para limpiar las calles, o intentamos de alguna manera concienciarnos como ciudadanía y decir, bueno, vamos a ensuciar menos y así con pagando lo mismo o incluso tendiendo a pagar menos por el servicio de limpieza vamos a tener calles más limpias, ¿no? Es siempre la batalla continua. Al final, por darte un dato, el contrato conjunto de limpieza viaria y de recogida de residuos sólidos urbanos, los contenedores, suma más de 3,5 millones de euros. Entonces, esto es algo que pagamos todos los totaneros con nuestros impuestos y, por tanto, si hablamos de estos servicios, bueno, lógicamente los contenedores hay que recogerlos todos los días, producimos la misma basura y eso no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es un poco los hábitos que tenemos. Porque al final, ¿qué es lo que peor imagen genera en las calles de Totana? Yo cuando sobre todo voy paseando. Al final que hay personas que pasean a su mascota y no se preocupan de recoger las heces o el pipí o todo eso, cuando hay unas bolsitas y unos pequeños botellines de lejía que tú perfectamente cuando tu mascota hace cualquiera de esas cosas puedes corregir el problema. Luego tiramos papeles o bolsas al suelo o no los dejamos bien en la papelera y luego se vuelan. O hay muchos comercios que a la hora de poner el cartón en la calle para que se lo lleve el servicio, en lugar de cogerlos con una cinta, que la mayoría lo hacen así, lo vuelcan directamente a la calle y la mayoría se termina volando, ¿no? Entonces todos esos malos hábitos es los que, corrigiéndolos y sin coste para la ciudadanía, nos darían una imagen más limpia del municipio, porque a tiempo de pagar más por el servicio de la limpieza siempre estamos, y de hecho se puede hacer, pero luego tenemos que estar de acuerdo en ello, porque si el camino que decidimos tomar es decir, bueno, vamos a pagar más por el servicio de limpieza y así pues tenemos las calles más limpias, perfecto, pero es un coste más al bolsillo de la ciudadanía, cuando yo creo que el camino que hay que coger es decir, no, vamos a intentar cambiar nuestros hábitos, vamos a hacer campañas para intentar cambiar esos hábitos y si nosotros mismos no ensuciamos nuestro pueblo porque cogemos una serie de costumbres, pues tendremos que pagar menos por ese servicio de limpieza, tendremos una ciudad más limpia y dará más gusto ir por Totana. Estoy bastante de acuerdo con eso que dice.
Y siguiendo el hilo de las calles, se puede observar perfectamente que no están muy bien conservadas, ya que hay muchos baches y socavones. Y pues me gustaría saber si tiene alguna solución o si quiera pensado en algo, porque esto es muy peligroso tanto para peatones como para los conductores. Solución, sí. Fórmula mágica, no. Porque el gran problema que tienen la mayoría de calles de Totana, aparte de que ya el asfaltado tiene muchos años y bueno, pues siempre invertir en asfaltado es algo muy costoso, es sobre todo lo que tenemos debajo de las calles de Totana ahora mismo. Entonces, muchas calles donde se producen baches, hundimientos y desperfectos en el asfalto ocurren porque debajo hay filtraciones de agua que tienen que ver con el estado de conservación que tiene, pues en este caso sobre todo la red de saneamiento. También la red de agua potable, pero sobre todo la red de saneamiento. Tenemos tuberías de fibrocemento que son las que recogen pues todas las aguas fecales y pluviales de las calles de Totana. Y en la mayoría del pueblo, pues lo que tenemos a veces es prácticamente caños. Y pongo un ejemplo, en el tramo que se arregló en la calle Romualdo López hace 1 año y medio, ahí se descubrió que ya realmente no quedaba ni caño, sino que era una zanja de tierra por la que discurría el agua. ¿Qué le pasaba a esa calle? Que todo ese agua que se va filtrando no solo hace daño a la vivienda, sino que al propio terreno del asfalto le va haciendo daño y el asfalto se va rendiendo. Entonces, realmente lo que sí se puede hacer en lo inmediato, porque evitar accidentes hay que evitarlo de un día, o sea, inmediatamente, pues sí que se pueden hacer parcheos en asfalto en frío o hacer parches en caliente o arreglar algunos tramos, pero tenemos que tener claro que el gran problema que tienen las calles de Totana pasa por corregir lo que hay debajo, las tuberías de saneamiento y las redes de agua. Esto pues son inversiones muy grandes, pero si queremos corregir el problema lo tenemos que hacer así, porque si por ejemplo la calle Salvador Aledo, que es esta que baja la Seguridad Social, si esa calle mañana cogemos y hacemos un reasfalto de la calle, tendremos que durante este próximo año vamos a tener una buena calle, pero al poco tiempo se va a ir rehundiendo ese asfalto. Y va a ser porque realmente ahí el saneamiento está también en mal estado y si no arreglamos el problema desde abajo, realmente a largo plazo estamos tirando el dinero. Entonces hay que ir paso a paso, sí que se pueden ir corrigiendo los baches con ese parcheo en frío y ya de hecho estos días se está haciendo. Y lo digo sobre todo porque yo es que he sido repartidor en moto de una pizzería y los que peor lo pasamos con los baches somos nosotros, ¿no? Los que vamos repartiendo porque tenemos que ir corriendo, pilla uno y por 6 euros la hora te puede hipotecar la vida. Entonces, pues es un problema económicamente difícil de asumir, pero sí que si se va paso por paso y se van haciendo las cosas bien, es decir, corrigiendo lo de abajo y lo de arriba, sí que podemos tener calles que nos duren 20, 30 y 40 años. Entonces, principalmente habría que arreglar lo inferior al suelo de Totana, que viene siendo el saneamiento y las tuberías, y luego ya una vez eso esté arreglado, se tendría que asfaltar de nuevo. Sí, cada vez que se hace una obra, aquí en Totana lo habrás visto, pues como digo, en Romualdo López, en Teniente Pérez Redondo, en la calle Gregorio Cebrián, Luis Martínez, La Hoya. Cada vez que se repara lo de abajo, siempre se termina o reasfaltando entero si el asfalto en general está muy mal, o reasfaltando por lo menos el tramo o la zanja que iba por encima de la tubería, que es la que estaba rehundida, para que así tengamos un firme asfáltico bueno. Siempre se hace todo conjuntamente en la misma obra, es decir, se cambia lo de abajo y también se arregla lo de arriba. Perfecto. Ahora, como joven que es, ¿qué opinas sobre la dificultad actual de obtención de trabajo y si el ayuntamiento podría hacer algo para esta situación que afecta sobre todo a jóvenes? Pues realmente desde las posibilidades del ayuntamiento hay poca opción, pero creo que el trabajo aquí en Totana no es un problema tan grande, porque estamos al final en una zona que tiene un porcentaje de paro menor a la media, que es el problema de obtener vivienda. Aquí sí que tenemos un problema concreto, y además concreto en este municipio, y es que prácticamente ya no nos quedan viviendas que se puedan ofertar para alquiler, y sobre todo los precios que hay de viviendas son muy altos y ninguna persona joven no se puede independizar y tener una vivienda. ¿Soluciones que se pueden promocionar desde el ayuntamiento para esto? Pues hombre, por ejemplo, si tuviéramos más solvencia, porque se hubiesen hecho las cosas bien en su momento en la empresa de vivienda pública que es Proinvitosa, pues probablemente podríamos desde el propio
de la propia empresa municipal hacer un parque de viviendas o viviendas sociales o de protección oficial. Pero claro, ahora mismo la disponibilidad económica no lo permite. Lo único que podemos hacer, que no es poco, es, por ejemplo, planes parciales como el de Totana Sur, intentar promocionarlos, hacer que salgan adelante y que así de alguna manera tengamos terrenos donde se puedan edificar bloques de vivienda y que haya acceso a la vivienda. Y en cuanto al trabajo, lo que tenemos que hacer es lo mismo, intentar impulsar nuestro polígono, intentar ayudar a las empresas agrícolas, que sobre todo son las que crean la base aquí de trabajo en Totana, y luego pues que también tener un pueblo que sea atractivo para la movilidad, aquí en el centro sobre todo, para que el comercio, la hostelería y otro tipo de cosas puedan funcionar y así tengamos diversidad económica en algún sentido. Vale, y ya por último, para terminar esta entrevista, como usted sabe, yo soy estudiante y hace poco que se ha cambiado la ley de educación. A partir de ahora no habrá ni notas numéricas y se podrá pasar de curso sin un límite de suspensa, siempre y cuando el profesorado crea que ese alumno en concreto está cualificado para pasar de curso. ¿Qué piensa sobre esto y si le parece un buen cambio y por qué cree que se hace este cambio? Bueno, si es un buen o mal cambio, al final lo determinará el tiempo y sobre todo va a depender de cómo se interprete la ley, como ocurre en tantas ocasiones. Es decir, al final va a estar en manos del propio profesorado el que puedan aplicar este cambio legislativo para bien o no. Yo sí que creo que hay una cosa que se obvia en la materia educativa y es que las condiciones de todos los alumnos, sobre todo en casa y en su entorno ajeno a la escuela, no son las mismas en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, podemos tener personas que están muy capacitadas para el estudio, para el razonamiento, para sacar buenas notas, pero quizás luego nos encontramos en su situación familiar que tienen que cuidar de sus hermanos pequeños, que tienen que ayudar a su padre a trabajar por las tardes en el campo, lo que sea, y al final todo eso es lo que le arrastra y le lastra en su estudio, o que tiene una situación familiar muy complicada, de pelea y de violencia, entonces eso de alguna manera también, pues lógicamente, trastorna un poco el ritmo de estudio y crea dificultades para concentrarte. Y eso realmente se termina traduciendo en malas notas, pero no quiere decir que tú seas menos apto como persona. Lo que sí está claro es que tus condiciones son distintas y peores que las de otra persona. Entonces, si esta, en mi vaga opinión que puedo tener del tema, si esta condición que establece la ley se maneja por un profesorado motivado y consciente de que realmente sí puede ayudar a estos alumnos que tienen esas dificultades, pero que realmente ellos han visto que están capacitados para el estudio y para poder salir adelante, podemos ayudar a muchas personas que al final no van a estar condicionadas por este sistema de establecer nota sí, nota no, y que no tienen en cuenta cuál es tu realidad. Es decir, si tú sacas malas notas no es porque seas mejor, muchas veces no es porque seas mejor o peor alumno, sino porque puedes tener unas condiciones más desfavorables que otra persona, una persona que tiene un entorno familiar estructurado, que sus padres le respetan el tiempo al estudio, pues va a ser una persona que va a tener buenas notas sí o sí. Pero a lo mejor hay otra persona que incluso tenga más capacidad de razonamiento, o más inteligencia, o no, o la misma, pero si tiene que estar cuidando al hermano, si cada día tiene una pelea del padre y la madre en casa, y si tiene un entorno que no está estructurado, al final eso se va a traducir en malas notas y eso no quiere decir que esa persona no sea igual de válida que otra. Entonces, si se utiliza bien esta ley, puede ser muy en positivo. Si se termina mal utilizando y premiando al que saca malas notas, pero digamos por vagancia o por falta de motivación, estaremos cometiendo un error. Por eso te digo que todo va a depender de cómo se utilice, pero podría ser, si se utiliza bien, un cambio positivo. Pues ya estaría. Muchas gracias por atenderme este rato. Nada. Y muy agradecido. Pues bueno, la verdad es que el placer ha sido mío, he estado muy a gusto.